¿Por qué es importante esto que decís, mi amigo? Porque claro, al estar corto de recursos, uno necesita comerciar. Claro, Uno, estos países dependen muchísimo del dependen comercio. muchísimo del comercio, así como nosotros. Mira, hoy le escuchaba, decía Baldovino Fernández, que estamos en economía de guerra. Hace 3 meses teníamos grado de inversión y éramos la potencia, ¿verdad? Y nosotros no tenemos un bloqueo. Vos me apurás, el centro viejo de Asunción es tan parecido como el centro de La Habana, solo que nosotros tenemos grado de inversión y comerciamos con todo el mundo. Claro, totalmente. Para ver nomás un poco, Bueno, para por... la inundación de anoche en Asunción, Ah, eh, sí, vi la inundación. eso no se ve en La Habana y en eso que en La Habana hay ciclones. Muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos aquí en el último bloque del Observatorio Político y como todos los que nos siguen hace un año, un poquito más, un poquito menos, si no me falla la memoria, saben que en esta segunda parte, tercera parte en realidad hoy de los martes, estamos con el amigo y compañero Esteban Cherañú para nuestro bloque de política internacional. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo a vos, a la audiencia y a los compañeros que están ahí detrás de cámara haciendo esto posible. Al compañero Miguel que está de cumpleaños, un saludo muy especial. Ñamo cosa de Miguel, gracias, amigo. Que Sí, pucha, más vale. avisana con antelación. Esteban Cherañuco está sediento del oro amarillo. Más vale, más vale. No, para la próxima, el próximo año. Sí, avisado, puta, no tenemos un calendario en la cabeza. Bueno. Así como lo habíamos anunciado por redes, vamos a estar tocando un poco una situación que, bueno, en este contexto, si hay algo que decir que el año 2026 nos va a dar material para el bloque de política internacional, está claro. O sea, Sí, ¿cuánto? Tenemos como 6 temas pendientes. tenemos 6 temas pendientes que podrían estar sujetos a cambio en función a la evolución de la guerra, todo. O sea, este año, si hay algo que no le va a faltar al Observatorio Político de Temática de Política Internacional invitado para las elecciones, pero vamos a hablar hoy del bloqueo a Cuba. Ayer ellos sufrieron un gran apagón. Los Estados Unidos iniciaron un bloqueo, o sea, el bloqueo en sí ya tiene 60 y pico años, pero con la nueva presidencia de Trump se agudizó esto al punto tal de que hace 3 meses no pueden ingresar barcos con petróleo, con gasoil y demás cosas que sirven para alimentar el sistema energético de Cuba. Asimismo, cuando uno habla del bloqueo a Cuba, habla en realidad de una serie de leyes que se fueron dando a través del tiempo que han sido utilizadas por Estados Unidos como arma de presión contra Cuba. Esto nace en una doctrina de los primeros años de la revolución, recordemos. En Cuba gobernaba Batista, un dictador militar, bajo un régimen en donde las empresas y los particulares estadounidenses controlaban gran parte de la economía cubana. Tierras, empresas, el turismo, sabidamente por esa gran película que es El Padrino 2, controlado por las mafias, película basada en hechos, o sea, basada en historias reales de la mafia. Y cuando cae Batista, cuando triunfa la revolución cubana, lo que sucede es que inmediatamente en el proceso que hace la revolución de nacionalizar las empresas estratégicas y de confiscar las tierras, los latifundios, ¿verdad? Para la reforma agraria, esto termina afectando a intereses estadounidenses y desde 1960 con el presidente Eisenhower se empiezan a diagramar una serie de políticas basadas en una doctrina que es básicamente vamos a asfixiar económicamente a Cuba para que el gobierno caiga, para que el régimen de la revolución caiga. Estas primeras medidas, que son del principio de los años 60, implican el impedimento de comercializar, o sea, de hacer comercio entre Estados Unidos y Cuba, que Cuba lo termina saldando durante muchísimos años hasta fines de los 80 con la colaboración de la Unión Soviética. Y luego después de la caída de la Unión Soviética, viene algo que se denomina periodo especial en Cuba, que es un periodo en donde la suma de la caída de la Unión Soviética, la dependencia de la economía cubana de ese vínculo comercial
y la imposición de nuevas medidas de bloqueo, en este caso medidas que se extienden en la extraterritorialidad, lo ponen a Cuba en una situación muy precaria, muy difícil, que termina con el tiempo solventando, pero que con la llegada de Trump, o sea, para hacer un paneo histórico, con la llegada primero de Obama se relajan muchos de esos bloqueos, y con la llegada de Trump se vuelven a imponer los mismos y se pasa a un rol activo, no solo en términos de leyes y en términos de influencia legal de Estados Unidos sobre empresas, sino en términos ya en 2026 de influencia militar sobre Cuba y bloqueo militar explícito sobre Cuba, que configuran una situación de posible crisis humanitaria que es muy compleja y que justamente ha dado por primera vez desde que se impuso este nuevo bloqueo energético a Cuba, ha dado el colapso del sistema eléctrico a nivel nacional que se estaba restableciendo ya el día de hoy. Claro, y para tenerlo nomás en claro, ¿verdad? Muchas veces cuando uno dice la palabra bloqueo por ahí, mucha gente se imagina una cadena de barcos bloqueando Sí. una isla. No funciona así, aunque puede suceder o no ocasionalmente la presencia de algún que otro barco. El bloqueo es lo que es, a ver, Estados Unidos hoy como potencia dominante con una decaída relativa, ¿verdad? Por lo que está pasando en Medio Oriente en este momento, que está perdiendo, tiene la capacidad de imponer sanciones. Por ejemplo, Chera, yo no te voy a comprar nada a vos si vos le vendés tal cosa a Cuba. Entonces, por ejemplo, Chera produce, digamos, bicicletas, y Chera le vende bicicleta a Cuba porque es comerciante y le quiere vender a todos. Como todos somos acá en esta ciudad comerciantes, nosotros le queremos vender a todos, ¿verdad? Sí. Es la locura del libre comercio de los Estados Unidos, ¿verdad? No le deje comerciar a la gente que no es como ella. Entonces, a Chera no le dejan nomás venderle. Claro, Chera ve esa situación y dice, pucha, este tipo que me compra a mí 500 bicicletas, me dice, no le vendas al de 30. Claro. Me compra 30. Entonces Chera dice, bueno, no le vendo. No es que un bloqueo, es efectivamente barcos poniéndose y demás cosas, ¿verdad? Ahora... Aunque sí ya Aunque sí, bueno, sí empezó justo estaba por decir, porque estaban enviando petróleo, creo que México, Rusia y no sé si China. Bueno, China estaba dando una mano. De hecho, vi que el embajador chino en La Habana estaba hablando. Sí. Salió a dar declaraciones, ¿verdad? Pero sí, ya se llegó a este punto. Ahora se llegó a este punto, ya no dejaron ingresar petróleo y demás cosas, y se agrava la situación en Cuba, ¿verdad? Ayer veía unas 500 mujeres probablemente dieron a luz sin energía eléctrica, ¿verdad? Sin energía eléctrica. Y qué jodido los Estados Unidos de Norteamérica. Voy a ser claro y concreto con eso. Qué jodido son estos yanquis, ¿eh? Porque ellos si bien están en una decadencia, ¿verdad? Reitero, es tan sencillo como ver lo que está sucediendo en la guerra en Medio Oriente y ver cómo evoluciona un poco el discurso de guerra, que trataremos en otro programa, dicho sea de paso. Pero ellos están dando sus últimos manotazos de ahogado, ¿verdad? Eso es lo que se está notando. Y si uno estudia la historia, la caída de los imperios, y el contexto me parece súper importante. Si uno estudia esas cosas, ve que lo primero que hacen los imperios en los procesos de caída es abroquelarse a lo más cercano, ¿verdad? Sí. Voy a poner el claro ejemplo del Imperio Romano. El Imperio Romano, creo que cualquier persona que viajó a Inglaterra o vio en Google Maps, como sea, conoce el Muro de Adriano, ¿verdad? El famoso Muro de Adriano, que era la extensión máxima del Imperio Romano en un momento en la isla, lo que hoy nosotros conocemos como Inglaterra, en ese momento la Britania. El Imperio Romano, 90, 70 años antes de caer, se retira de Inglaterra y deja esa zona vacía y se abroquela en la zona del Mediterráneo, o sea, lo que es Italia hoy, Francia, por ahí un poquito de España, pero deja un montón de tierra. Y más o menos es esta lógica. Los romanos, cuando se retiran de esas tierras tan lejanas como son las actuales de Alemania e Inglaterra hoy, lo que hacen es
fortalecerse en esos sectores pequeños antes de su caída. Sí, Es más o menos lo que viene pasando ahora. Claro, y uno tiene que tener en cuenta un poco qué significa Centroamérica dentro de la visión geopolítica de Estados Unidos. No solo ahora, sino de la visión geopolítica a lo largo de la historia. En los primeros, si uno repasa un poco la historia de Estados Unidos, ve que en las primeras épocas Estados Unidos consolida su poder militar colonial dentro del territorio de lo que ahora conocemos como Estados Unidos. Recordemos, Estados Unidos inicia como asentamientos colonos en el este, después genera su independencia en 1700, seguro que sabes. Estados Unidos. Estados Unidos. 1776. 1776 genera su independencia. Esa independencia configura un territorio que no es todavía el territorio que conocemos actualmente como Estados Unidos. No, que lleva del Atlántico hasta el Mississippi, hasta el río Mississippi. Hasta el río Mississippi. Todo lo que fue del río Mississippi, que si uno ve en el mapa está bastante hacia el este, todo lo que fue del río Mississippi hasta California se conquistó en un proceso de combate contra los pueblos indígenas que estaban en la zona. En un proceso que es claramente colonizador y que es un proceso muy criticado dentro de Estados Unidos porque fue un proceso muy violento. Entonces, en ese proceso, hasta que se consolida territorialmente Estados Unidos, forma su ejército, forma sus doctrinas militares, y su segundo paso expansionista es expandirse hacia Centroamérica. En Centroamérica ellos tuvieron muchísimos intereses, durante mucho tiempo los siguen teniendo en muchos lugares, incluso tienen territorios en lo que es el Caribe, por ejemplo Puerto Rico, por ejemplo las Islas Vírgenes estadounidenses. O la propia base de Guantánamo. O la propia base de Guantánamo en Cuba, que es un remanente que quedó de la época de Batista. Y termina teniendo un campo de acción. No olvidemos también Hawái, que es territorio totalmente alejado del continente, pero en dominio de Estados Unidos. Y eso termina de configurar un dominio sobre Centroamérica, en donde incluso la independencia de Cuba de España termina teniendo un componente de colaboración de Estados Unidos. Estados Unidos colabora en esa independencia, aunque después de la independencia Estados Unidos impone un régimen en donde ellos son la potencia que determina la economía cubana. Claro. Porque uno tiene que entender también que estos territorios de Centroamérica y del Caribe son territorios con muy pocos recursos relativos, territorios pequeños. La isla de Cuba creo que se puede recorrer de punta a punta en menos de 20 horas en auto. Claro. Que es de hecho una de las islas más grandes incluso de la zona. Son territorios pequeños, sin recursos, sin petróleo, sin recursos minerales. Claro, a lo sumo para plantación. A lo sumo para plantación. De hecho, en la época colonial eran básicamente zonas de plantación. Claro. Algodón, caña de azúcar y demás. Entonces hay que entender un poco eso para entender esa visión. Cuando se realiza la Revolución Cubana y Cuba va hacia un camino primero nacional soberano y después un camino socialista para justamente poder tener aliados en el mundo que puedan ayudar a sostener la revolución. Eso genera un conflicto muy fuerte con los sectores políticos de Estados Unidos y con la política internacional de Estados Unidos, que siempre le vio a Cuba como el territorio a recuperar en Centroamérica. Claro, pienso en Centroamérica y pienso en la United Fruit Company, que era la empresa más importante de los norteamericanos que estaba en toda esa zona del Caribe, de Centroamérica, en la extracción de recursos, y es así como decís. ¿Y por qué es importante esto que decís, mi amigo? Porque claro, al estar corto de recursos, uno necesita comerciar. Claro, estos países dependen muchísimo del comercio. Dependen muchísimo del comercio, así como nosotros. Mira, hoy le escuchaba, decía Baldovino Fernández, que estamos en economía de guerra. Hace 3 meses teníamos grado de inversión y éramos la potencia, ¿verdad? Y nosotros no tenemos un bloqueo.
Vos me apurás, el centro viejo de Asunción es tan parecido como el centro de La Habana, solo que nosotros tenemos grado de inversión y comerciamos con todo el mundo. Claro. Para ver nomás un poco. La inundación de anoche en Asunción. Sí, vi la inundación. Eso no se ve en La Habana y en eso que en La Habana hay ciclones. Claro. No, hay que comparar. Nosotros comparamos esto porque se leen por muchas cosas que no, que en Cuba, a la izquierda, tal cosa. Esperan un poco. Hay un concepto sencillo nomás, mi amigo, para todos los futboleros. Si vos sos el Real Madrid y te vienen a jugar, no sé, no, esto no es una chicana vos, mi amigo, que sos pero te vienen a jugar Bulo de Bolivia. Okay. Y el Bulo de Bolivia te pone un número 9. Vos sos el Real Madrid, nos va a poner 6 defensores, viejo. Claro, obvio. Vos vas a poner 3 a lo sumo, vas a cumplir con la defensa y ya. En ese mismo sentido, digo, si es tan malo el proceso cubano, ¿por qué los Estados Unidos no dejaron simplemente que se caiga solo por su cuenta y destinan recursos? Porque los Estados Unidos destinan recursos a realizar este bloqueo, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, me parece que hay que pensarlo un poco por ese lado. ¿Por qué una mega potencia necesita que una isla pequeña a 400 kilómetros de su costa caiga? ¿Cuál es el problema? Y yo quiero ahí mencionar algo, ¿verdad? Y lo menciono con sumo cuidado ahora con esta cuestión del acuerdo SOFA y demás cosas, pero esto que tanto le indignó a la gente del caso Epstein, ¿verdad? Lo que tanto nos molesta de la dictadura paraguaya también, porque de hecho vi que salió que, o sea, ya sabíamos hace rato, por supuesto, que la relación del tronismo con niñas menores de edad y más cosas. Sí, sí. Eso es lo que pasaba en Cuba antes. ¿Y dónde uno nota eso? En los dichos del propio Donald Trump del día, no sé si fue ayer o hoy temprano, que decía, tendré el honor de ser el primero que tomará Cuba, no sé qué haré con esa isla, veré qué hago con esa isla. Y Trump nos orina en la cara a toda la gente medianamente decente porque te está diciendo 20 la isla, porque Cuba, antes de la revolución cubana, era la isla Epstein. Sí, era algo parecido. Era algo parecido, obvio, salvando las distancias, salvando que por ahí la gente era más decente antes, todo eso, pero ese era el fin, turismo sexual. Claro, Cuba tiene, en términos de recursos, la isla de Cuba tiene, por ejemplo, una tierra muy fértil, en donde se cultiva, dependiendo de la época en la que uno se posicione, se ha cultivado algodón, se ha cultivado a nivel de latifundios, hubo latifundios algodoneros, latifundios de caña de azúcar y latifundios de tabaco, como principales latifundios alrededor de la historia de Cuba. Una tierra muy fértil que ha sostenido, o sea, ha sido de mucho apoyo para sostener primero el Imperio Español y después para sostener las empresas relacionadas a esos sectores de Estados Unidos que operaban en Cuba. Como dijimos, antes de la revolución, muchas de las tierras pertenecían a extranjeros, sobre todo a estadounidenses, que eran la principal potencia interesada en la región, y muchas de las empresas también pertenecían a extranjeros, ¿verdad? Ese es uno de los factores. Otro de los factores son los sitios turísticos en Cuba. Cuba tiene una industria turística muy importante, que es de hecho la que principalmente le genera divisas, es decir, dólares, ¿verdad? Porque como parte del bloqueo desde 1960, Cuba no recibe dólares en blanco, por así decirlo. No tiene capacidad de recibir dólares en blanco. No se puede comerciar en dólares con Cuba. Su principal fuente de dólares era el turismo, porque el turismo maneja dinero en efectivo y es más cómodo para los turistas utilizar dólares en Cuba que cambiar a pesos cubanos. Claro. ¿Verdad? Entonces, esos son los dos principales recursos que siempre tuvo Cuba. Durante la época de Batista teníamos todas estas empresas que operaban en el agro cubano, ¿verdad? Con los latifundios principalmente de caña de azúcar y de tabaco, que son empresas que después fueron expropiadas después de la revolución. Y antes de la revolución también teníamos la influencia de muchos sectores, sobre todo, y es un caso bastante particular, sectores relacionados con la
con la mafia italoamericana, en la época de oro de la mafia italoamericana, que controlaban el sector hotelero de La Habana, sobre todo. Un sector hotelero que siempre fue muy apreciado, justamente porque es un país de playas paradisíacas que está a 15 minutos en lancha de Estados Unidos, de la costa de Estados Unidos. Entonces, siempre fue apreciado por su turismo. Todo esto se fue nacionalizando después de la Revolución y como muchos de los intereses se fueron tocando, apareció el bloqueo como un mecanismo de presión para hacer caer el régimen cubano, que eso empezó en los años 60. Si uno tiene que ver las distintas etapas del bloqueo, tiene de los 60 hasta los 90, que es el periodo donde el bloqueo no afectó demasiado a Cuba, porque básicamente tenía el apoyo de la Unión Soviética y podía comerciar con los países socialistas del resto del mundo. Claro que había un bloque gigantesco, ¿no? Había un bloque gigantesco, como mínimo toda Europa del Este y buena parte de Asia, ¿verdad? Claro. Que comerciaban asiduamente con Cuba. Entonces, dentro de estos recursos que tiene Cuba, hay recursos que no tiene. ¿Qué no tiene, por ejemplo, Cuba? Capacidad minera. La minería en Cuba es prácticamente inexistente. Claro. Entonces, ellos no pueden manufacturar nada, no pueden, por ejemplo, construir vehículos, construir tractores para su agro, construir maquinaria industrial, porque no tienen los recursos para construir eso. Y segundo, el tema energético. Cuba tiene un déficit energético porque no tiene recursos petrolíferos para claro, su energía. Entonces, ahí también hay un factor que influye. Pero esto se saldó más o menos bien durante todo el periodo de la Guerra Fría. Y después, en los 90, con la caída de la Unión Soviética, la negativa de Rusia a seguir comerciando con Cuba, y las nuevas sanciones que ahora expanden la territorialidad. ¿Qué quiere decir expanden la territorialidad? Que antes las sanciones eran únicamente el comercio entre Estados Unidos y Cuba. A partir del 92, más o menos, las sanciones empiezan a virar hacia el comercio entre Cuba y cualquier otro país o empresa o particular que comercie con Estados Unidos, por más de que sea en otro rubro. Entonces, esto significó una crisis muy importante en Cuba en los 90. Entiendo. Y trasladándonos un poco más ahora, uno agarra un mapa mundi y ve que tenés el problema en la mitad del mapa, que es Medio Oriente, ahí en el centro de todo. Pero también tenés, creo yo, cuestiones incipientes que todavía no las estamos viendo, que se pueden dar en Extremo Oriente, ¿verdad? Los norteamericanos están retirando sistemas de defensa, antimisiles y demás cosas ahí en la península de Corea, por ejemplo. Y tenés esta cuestión de Cuba. ¿Por qué te relato todo esto, Chera, ahí para la audiencia también, por supuesto? En este conflicto a nivel global, ¿crees que en algún momento, ya sea Irán, Rusia, China, alguien le diga a Estados Unidos, hasta acá nomás? Porque Irán ya hizo eso hace unos días. Porque voy a ser claro con esto. Yo creo que hasta hace 20, 30 días atrás, ya tuvimos por ahí la experiencia del lentejú que le hicieron los chinos a Donald Trump hace poco con el tema de los aranceles, que le dijeron, si vos subís más esto, nosotros vamos a hacer un lentejú. Sí. Pero hasta hace 20 días atrás nadie creía que un país le diga a Estados Unidos, nosotros vamos a decir tal cosa. Y con el tema de la guerra es así. A ver, nos puede gustar o no, pero los norteamericanos dijeron, bueno, ganamos la guerra, termina, y los iraníes dijeron, no, muchachos, usted queda acá hasta que yo diga. ¿Crees que algunos de esos países, o a medida que se van acomodando un poco más las cosas, definiendo bandos, porque todavía no se definieron bandos, es nada bien clarito en esta guerra, sí, a medida que se vayan definiendo, alguien puede velar por Cuba? Y yo creo que es algo que hay que ver si se termina configurando. Porque, para hacer un poco de entendimiento, después de lo que fueron los 90 en Cuba, que ellos lo llaman el periodo especial, sí, porque es justamente donde ellos tienen una economía orientada al comercio y a la industria,
que se ve totalmente avasallada en una nueva situación en donde no hay comercio prácticamente, o sea, ya no hay comercio con el bloque socialista porque el bloque socialista cae, y también vienen las nuevas sanciones que determinan el acrecentamiento del bloqueo. Entonces, lo que ellos hacen es una reconstrucción de lo que es su economía en ese periodo. En los 90 ellos tienen una caída importante y hacen una reconstrucción de su economía. Sobre todo desarrollan mucho el agro y desarrollan mucho la agroecología. Ellos tienen uno de los desarrollos más interesantes en agroecología del mundo, justamente porque necesitaron hacer ese desarrollo para diversificar su agro y para mantener la seguridad alimentaria de su población en un contexto en donde ellos no podían comerciar prácticamente. Entonces, esta crisis duró hasta que ellos pudieron restablecerse más o menos a fines de los 90. Les ayudó mucho la victoria de Hugo Chávez en Venezuela, en donde tenían un aliado cercano que además era productor de petróleo. Entonces, energéticamente les sirvió muchísimo. Y empezaron a crecer en un periodo más o menos creo que era 2011 que empezó, que es el acercamiento con el gobierno de Obama, en donde se empiezan a relajar algunas de las sanciones contra Cuba y se empieza a hacer un trato más amistoso, a tal punto que Obama dice que el bloqueo se va a terminar en algún momento y reabren las embajadas en ambos países. O sea, es un acercamiento muy, muy importante que significó también el periodo de mayor crecimiento de la economía cubana en las últimas décadas. Entonces, acá hay de nuevo un punto, que es que la economía cubana crece cuando tiene condiciones favorables para comerciar, ¿verdad? Porque es una economía a la que el bloqueo le genera mucho dolor, mucho conflicto, muchos problemas. Entonces, cuando Cuba pudo deshacerse de algunos de los factores del bloqueo, empezó a crecer en un ritmo acelerado. De hecho, hubo un año que no recuerdo bien ahora, creo que era 2011, que fue el país que más creció en toda América. Por ejemplo, sí, la economía que más creció en toda América. Y eso se fue dando hasta que entra Trump a la ecuación. ¿Cuál es el tema con Trump en la ecuación Cuba? Que es un showman. Que es un showman. Dos, que Trump tiene un apoyo... Su núcleo duro, el voto duro, como le decimos acá en Paraguay. El voto duro de Trump. El voto duro de Trump es raro en ese sentido, porque Trump no es un conservador clásico. Trump no es Bush. Claro. ¿Verdad? Que Bush tenía apoyos de otro lado, ¿verdad? Trump tiene un apoyo mucho más particular y heterogéneo, y lo que sería el cuarto que le falta, que le faltaba a Trump para ganar, es el apoyo de la población de exiliados cubanos en Miami, ¿verdad? Que es una población muy activa, que de hecho fue la población que sostuvo la invasión. Igual a unos cuantos ya le echaron. Claro, unos cuantos ya le echaron ahora sí, con las nuevas políticas. Pero fue históricamente la población que sostuvo los intentos de ataque al régimen cubano, claro, de parte de Estados Unidos, la invasión de Bahía de Cochinos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa población, Trump se asoció con muchos referentes de esa población, por ejemplo, Marco Rubio, por ejemplo... bueno, pero hay que decir algo. Los padres Marco Rubio no huyen de la Revolución Cubana. Los padres Marco Rubio huyen de Batista. Sí. O sea, él mismo lo dijo. No, ese no era Marco Rubio, ese era Ted Cruz. Tenés razón, me equivoqué. Estaba olvidando del nombre, pero sí, Marco Rubio, Ted Cruz son grandes factores de poder de esa comunidad. El Tea Party dentro del Partido Republicano. Claro, en donde sobre los que se ha sostenido Trump para ganar relevancia dentro del Partido Republicano y para poder derrotar al Partido Demócrata. Ahí yo tengo muchas cosas para preguntarte, mi amigo. Mira, las primarias ya arrancaron, o sea, las internas, vamos a decirle, las internas en los Estados Unidos arrancaron, y cada estado, por cada uno de los partidos, tiene su fecha para sus internas. Sí. Veía, por ejemplo,
que en Texas ganó un demócrata de la línea izquierda, esta línea de Sanders, Mamdani, Alexandra Ocasio-Cortez. Hoy hay internas si no me equivoco, en Illinois, ¿verdad? Donde está Chicago. Chicago es la capital de Illinois, ¿verdad? Que Sí, pinta uno bien de los estados grandes. de los estados grandes, allá al norte. Y veo que pinta bien también el candidato de Sanders. ¿Por qué te pregunto esto? Porque uno ve los resultados electorales. El caso más conocido es Zohran Mamdani en Nueva York, pero también la izquierda demócrata ganó, por ejemplo, en Seattle. Porque la gente puede creer que el Partido Demócrata es izquierda. Ojalá, no. Ahora una pequeña línea es lo que estaba subiendo. Y a eso voy. Trump en este Congreso actual, incluso con mayoría, pende de un hilo que no le hagan un juicio político. En este actual. En el, Sí. en el actual. En el actual tiene números todavía. En el actual tiene... Bueno, pero hermano, tenía una mayoría aplastante y está pendiendo un hilo. Es como que hoy me diga, che, Santiago Peña está contra las cuerdas y tuvo el mejor congreso para el Partido Colorado en 30 años. Claro. ¿Verdad? A eso nomás voy. O sea, en ese contexto, Trump perdió mucho apoyo incluso dentro de su partido. ¿Crees que eventualmente, si se da una suerte de juicio político, impeachment, como le dicen allá, a Trump, se relaje todo esto o se puede disparar? Bueno, como showman, el tipo puede decir, le hacen juicio político y al otro día podía tomar Cuba. Bueno, es que acá hay, justamente por eso hablábamos del factor de esta población cubana en Miami, sobre la cual se acuesta mucho Trump. Y de hecho, su principal referente político institucional, que es Marco Rubio, que es secretario de Estado, ¿es Marco Rubio? Te voy a... ¿Cuál era su...? Bueno, es un funcionario muy importante. Secretario de Estado. Secretario de Estado de Estados Unidos. Marco Rubio es uno de los nombres que está en la puja política por quién le sucede a Trump. Porque si bien ahora hay unas elecciones legislativas, todo este proceso son elecciones legislativas en donde es muy probable que Trump pierda su mayoría en el Congreso y quede a merced de un posible juicio político. Hay que ver después si el Partido Demócrata lo hace o no. Hay que ver también. Que es el mayor impedimento es ese, no justamente los votos, porque los votos los va a tener ahora cuando se terminen las elecciones legislativas. Pero ya se empiezan a configurar los candidatos a presidente para la siguiente elección. J.D. Vance. En el Partido Republicano están J.D. Vance por un lado y Marco Rubio por otro lado, sí, que están ya en una interna. Porque ya están disputándose porque ya están en una interna, porque ya se está notando que J.D. Vance está un poco fuera del armado trumpista TT. Claro, del armado trumpista, está fuera de las decisiones en Irán, está un poco fuera de todo, pero tiene todavía el apoyo de un sector financiero muy importante. Y Marco Rubio parece ser el delfín que emerge. Ahora, Marco Rubio necesita un respaldo político y es probable que ese respaldo político lo dé una operación en Cuba. Claro. Que es algo con lo que Trump está amenazando hace bastante tiempo. De hecho, el recrudecimiento de los problemas en Cuba tiene mucho que ver ya con el gobierno de Trump desde 2017, que intensificó, que volvió atrás con todo lo que había avanzado en el periodo entre Raúl Castro y Barack Obama, y también recrudeció algunas medidas. Y en este nuevo periodo, esas medidas que eran más en términos legales pasan a ser más en términos operativos y militares y se suman al bloqueo energético. Este bloqueo de petróleo que hace Estados Unidos no lo hace solamente mediante sanciones, lo está haciendo explícitamente mediante la militarización del Caribe, que es un proceso que inició en noviembre del año pasado, donde Estados Unidos impone un control militar sobre el mar Caribe, no solamente sobre las aguas internacionales, sino también sobre las aguas de los distintos estados, las aguas territoriales de los distintos estados, que configura su mayor acción con el secuestro de Maduro en enero, a principios de enero, y que justamente sirve para este bloqueo energético a Cuba, porque no solamente está bloqueando
en términos de sanciones a cualquiera que comercie con Cuba, sino que está bloqueando en términos militares, está bloqueando barcos petroleros que van hacia Cuba. Entonces, esto es un recrudecimiento del efecto de sanciones porque ya la vía de suministro que estaba en las sombras ya no está suministrando. Cuba está con un problema energético muy fuerte y ese problema energético está causando más y más problemas y es posible que esto genere una crisis humanitaria muy fuerte. Entonces, como la estrategia de Trump es esa estrategia de generar confrontación, es probable que intente que esta crisis humanitaria genere un cambio en Cuba para poder anotarse puntos de cara a un año electoral. Claro, mira, pero ahí te pongo otra información, por ejemplo, del día de hoy. Así como ya tienen internas, hoy, por ejemplo, ya renunció el jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de los Estados Unidos justamente por la diferencia en estrategia de Medio Oriente. Sí, es más, te voy a decir algo nomás, para una cuestión, una nota al pie nomás que me llamó la atención. Dice, Joseph Kent se llama. Mi esposa murió en un ataque de falsa bandera orquestado por Israel y demás cosas, y uno investiga y es un ataque del ISIS. Sí. ¿Verdad? Lo cual este señor que está renunciando hoy, ¿verdad? Sugeriría que Israel estuvo detrás de todo este armado del ISIS y demás. Es más, vi que brotó ahora en África y justo atacó una planta china, justo. Porque había franceses, ingleses, tocó justo de chino, era casual. A lo que voy nomás es que se le está resquebrajando internamente el gobierno a Trump. O sea, él tiene un reloj que le está corriendo y encima al otro lado le tiene a los iraníes que evidentemente son seres muy pacientes, así como los chinos, ¿verdad? Evidentemente son muy pacientes. Entonces, tenés por un lado esa prisa electoral, sí, pero también tenés por el otro lado que Trump no puede actuar muy apresuradamente como fue esta, porque, a ver, los propios norteamericanos lo están diciendo. Hace 5 días Trump dice, estamos ganando, no sé qué, ayer estaba puteando porque no se fue a ayudarle a nadie. Sí. O sea, ellos, la otra vez le escuché a un senador declarar, no tengo ni la más pálida idea de qué estamos haciendo. Salí con más preguntas que respuestas. Dijo una especie de comisión bicameral que tienen ellos para estas situaciones, ¿verdad? Entonces te pregunto, si vemos que estas cosas se agudizan con Trump y vemos que se le resquebraja internamente el partido, ¿vos crees que esto también así mismo, así como lo agudizó, puede caerse, desarmarse más, relajarse más la cuestión en el Caribe, en el caso de que le hagan un juicio político a Trump? Yo creo que Trump está tratando de generar condiciones para usar la Carta de Cuba. Algo quiere generar en Cuba justamente para tratar de recuperar un poco de centralidad dentro del debate interno, porque el conflicto de Cuba y Estados Unidos es un conflicto histórico del establishment estadounidense. Ahora, en Estados Unidos mismo, en el Congreso mismo de Estados Unidos, ya hay voces disidentes diciendo que lo que se está haciendo en Cuba es un crimen humanitario. Entonces, hay que ver cómo se empiezan a dar las reacciones internas. Porque esto que decís el jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joseph Kent. Del jefe de contraterrorismo es un tema complejo porque él en la carta de renuncia, que es una carta pública que él hace, dice que los intereses de Israel son los que están llevando a cabo esta guerra, lo cual es algo muy fuerte para un alto funcionario de Estados Unidos. Si tenés en cuenta eso, si tenés en cuenta que la guerra en Irán incluso tiene disidencias dentro de los sectores del núcleo duro de Trump, dentro de senadores que entraron con Trump, bajo el abrigo de Trump, si tenés un montón de representantes demócratas que están diciendo que lo de Cuba es un crimen humanitario, tenés un escenario interno complejo para Trump. Pero Trump podría intentar, yo creo que Trump va a intentar alguna acción en Cuba en algún momento. Hay que ver internamente cómo se comporta eso.
porque podría llegar a acelerar un posible impeachment si no calcula bien como no calculó bien Irán. Claro, porque ahí te quiero decir algo, y voy a ser claro con esto. La guerra en Irán surge por A, presión del lobby israelí, B, para que un par de boludos le den me gusta en Facebook. Ese, y claro, o sea, disculpen el francés, pero la guerra está hecha para generar propaganda. O sea, sí, También tiene, podemos discutirlo, no, bueno, pero- no, a ver, está bien, está lo israelí, es cierto, el conflicto de Irán con los Estados Unidos del 79, ponele, pero esta acción en particular, de forma desmedida, la acción particular que inició el 28 de febrero, dicho por los propios senadores, dicho por militares norteamericanos, yo no me voy a atribuir esos conocimientos, yo soy un simple mortal acá que pago deuda, alquiler y demás, ¿verdad? Sí. Pero esa gente te dice, nadie no sabe por qué se entró en esa guerra. No, eso es cierto. ¿Entendés? Nadie no sabe por Totalmente. qué entró en esa guerra, y estoy acá. Mira, acá en la carta de renuncia de Joseph Kent dice, al principio esta administración, oficiales israelíes de alto rango y miembros influyentes de los medios americanos desplegaron una campaña de desinformación para socavar América, ¿verdad? Entonces, lo que él está sugiriendo acá es que esta es una guerra generada por los israelíes y que, según le escuché a un general Douglas Connor McDouglas, algo así, voy a buscarlo bien el nombre después, ¿verdad? Que decía justamente esto, que los Estados Unidos están ahí por la única y sola razón de que Trump es el primer presidente que cae estúpidamente en el juego de los israelíes. Sí, y para que referentes muy importantes de la administración Trump digan eso, es complejo. Se ve que hay un problema interno fuerte ahí, porque podían recurrir a decir, no, Trump está errático o Trump tal cosa, pero están directamente apuntando a Israel cuando Israel siempre estuvo muy protegido dentro de la política interna y dentro del establishment estadounidense. Es que mira, ahora está el propio Tucker Carlson está siendo perseguido, le acusaron de ser un agente iraní, no sé qué. Sí, no, a ver, chicos. El mayor propagandista de Trump. Claro, no, a ver si Tucker Carlson es iraní, no sé. No. A ver, acá hay una situación interna muy compleja. No, hay una situación interna muy compleja. Gente, no tiene que caer en la propaganda, por favor, les pido. En serio, hay que ser serio en estas cosas, si no, nosotros vamos Paraguay entero, no, yo y Chela, todos, vamos a hablando para abajo, ¿verdad? Pero nada, voy a ir cerrando levemente porque ya nos vamos pasando un poquito, pero no quiero dejarte de preguntar esto. Si mal no recuerdo, el último impeachment que se da en los Estados Unidos puede ser que sea a Nixon, ¿verdad? Por el caso Watergate, en los 70. ¿O él renunció? Creo que sí, no, él renunció. Renunció él, ¿verdad? Renunció. No recuerdo porque era demasiado joven. Pero, ¿Vos naciste, boludo? No, pero digo el de Clinton. Nixon. Nixon sí, pero el escándalo de Clinton, el escándalo sexual de Clinton sí terminó con impeachment o algo así, o con intento de impeachment, eso no recuerdo. O sea, no recuerdo porque era muy chico para recordar. Vamos a preguntarle un poco acá a la vida. Se le enjuiciaron, pero no le echaron en el 98. Ok, no, ¿sabes por qué? Por lo de Nixon, por dar un contexto después de perder la guerra de Vietnam. Sí. ¿Verdad? Y a él le hace una movida ahí con el caso Watergate y así lo terminan echando o lo terminan renunciando. Realmente no recuerdo tampoco. Creo que renunció Nixon. Renuncia Nixon, ¿verdad? Puede pasar, pero esto también con Trump, es el caso de que la guerra con Irán sea desastrosa. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una posibilidad. Yo creo que la posibilidad está más dada por las intenciones que tenga el Partido Demócrata. Si el Partido Demócrata está interesado en hacerle un impeachment a Trump, va a pasar porque va a tener los números para hacerlo. Yo creo que es la única barrera
que existe para eso. Pero tiene que pasar, esos números los van a tener después de las legislativas. Entonces ahí hay que ver cómo se reorganiza todo. Y hay que ver qué intenta Trump antes de las legislativas para tratar de recuperar eso que parece que se le está escapando, que es el control de la política interna. Que ha tenido muy buen control de la política interna, pero ahora se le está escapando. Y en lo que yo creo que es un error de cálculo tremendo, ha entrado en una guerra de la que no está pudiendo salir y no le está conveniendo seguir adentro. Entonces hay un montón de cuestiones ahí internas que pueden afectar. Hay que ver si cualquier intento sobre Cuba termina espabilando un poco a los actores sudamericanos, porque en latinoamericanos, mejor dicho, porque hay grandes actores latinoamericanos que están muy callados con este tema de Cuba, que hay que ver cómo reaccionan, hay que ver si reaccionan en algún momento, porque los siguientes pasos van apuntando a atacar a estos actores. Que son Colombia, México y Brasil. Principalmente Colombia, México, Brasil. Colombia, México, Brasil están en una posición que hay que analizar porque se está conformando una arquitectura militar en torno a atacar a estos países, muy probablemente, si es que siguen con gobiernos de la tendencia que están llevando, gobiernos de centro-izquierda, que hay que ver si estos gobiernos espabilan y articulan algo en términos militares, en términos de cooperación, si hay algún tipo de acción para frenar el ataque a Cuba, entendiendo que el ataque a Cuba tiene un simbolismo muy fuerte para Estados Unidos y un Donald Trump fortalecido por un ataque exitoso a Cuba puede ser un problema mucho más grande de lo que ya es. Entonces hay que ver si esto realmente configura algo o si Latinoamérica va a seguir en una actitud pasmosa y expectante ante algo que se le viene. Y por sobre todo hay que ver si ya los chinos se animan de una vez por todas, más en este contexto de guerra, Rusia, Irán y más cosas, a efectivizar el cambio de orden global. Porque hay que efectivizar eso. Hay que efectivizar. Yo creo que es más difícil eso que esperar una reacción latinoamericana. Por lo menos en el corto plazo. No, claro, a eso en mediano plazo es otra cosa, pero por lo menos a eso diga, ya se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Pero quería nomás mencionar justamente eso. Justamente, ¿qué va a ser mayor? ¿La paciencia eterna de los orientales o la necesidad de salvar un proyecto que le afina a ellos de nuestra otra parte del mundo? Y que sobre todo es muy simbólico, puede generar una cuestión simbólica muy fuerte. Claro. Porque Cuba la revolución cubana tiene un significado muy fuerte en la historia del siglo XX y en la historia del antiimperialismo. Entonces hay que ver, ese factor simbólico no va a pasar desapercibido por nadie. Así mismo. Entonces hay que ver cómo se configura, hay que ver cómo se orienta, hay que ver si Latinoamérica empieza a reaccionar sobre lo que se está viniendo. Y hay que ver cómo continúa internamente Estados Unidos y en caso de haber un cambio de rumbo en Estados Unidos, ¿para dónde cambia? Porque eso también es una cuestión a analizar. Pero lo que hay sobre todo es incertidumbre. Yo creo que uno no puede pensar en nada que va a seguir estando ahí dentro de un año. Estamos en una época de muchísima incertidumbre. 2026 me parece un año bisagra la historia. No sabemos si en 2027 van a seguir existiendo países que hoy existen, por ejemplo. Uno no puede asegurar que en 2027 siga existiendo, por poner el ejemplo, Cuba, o por poner el ejemplo Somalilandia, o por poner ejemplo, qué sé yo, Ucrania. Claro, o Corea del Sur, por ejemplo. O Corea del Sur, o Taiwán. ¿Verdad? Uno no sabe, hay mucha incertidumbre y en esa incertidumbre hay que ver cómo se van dando las cosas. Es muy difícil predecir qué va a pasar y qué no. Así mismo. Mi amigo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Ezequiel, y la próxima semana nos reencontramos. Así mismo, muchísimas gracias, Esteban Cherañuk. Chera, para los amigos
por supuesto, siempre acá con nosotros en el bloque de política internacional, el Observatorio Político. Nosotros nos vamos despidiendo. Esto fue el Observatorio Político. Muchísimas gracias por estar prendidos y recuerden que el programa ha sido presentado por el grupo IDICOM para sus camionetas Maxus y automóviles MG. Hasta la próxima.